Informe RCR Vespertino, segunda edición. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR Vespertino en su segunda edición. Trabajamos para ustedes en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles Víctor Mejía y enfrente de los micrófonos Helen Machado. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, a través de nuestra página web @RCR750.com, la radio que se ve, y suscríbanse en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015, presidida por Juan Guaidó, aprobó este martes el proyecto de acuerdo en rechazo a la implementación de una reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación de los dirigentes del PCV, Cilia Flores y Diosdado Cabello, con el objetivo de contrarrestar las denuncias en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en Venezuela. Por su parte, el diputado de Acción Democrática por Mérida, William Dávila, subrayó que la Comisión Internacional de Juristas, en un reciente informe sobre nuestro país, destacaba que la reforma judicial responde al examen preliminar que adelantan instancias internacionales por crímenes atroces cometidos en Venezuela. Una de las conclusiones que resalta es que precisamente esta es una respuesta política que hace la dictadura de Nicolás Maduro ante las denuncias que han sido emitidas por la Corte Penal Internacional, y no olvidemos que ahora, el próximo 23 de julio de esta semana, el fiscal va a tener una audiencia para analizar la situación venezolana, y estos señores aquí lo que se quieren es como adelantar a ese examen preliminar donde se evidencian actos precisamente de delitos de lesa humanidad emitidos pues precisamente o cometidos precisamente por esta dictadura, y que están en los informes de los organismos de promoción, como la Alta Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo que busca precisamente es como crear una suerte de complementariedad positiva. En otras informaciones, el ingeniero industrial y editor del portal web La Patilla, David Morán, calificó como un verdadero desastre que Venezuela se haya convertido en el peor país para invertir en la región, según lo reflejó el índice Doing Business en el Banco Mundial, que utiliza determinados parámetros para establecer las naciones donde es más fácil hacer negocio. Primero, la facilidad de aperturar un negocio, es decir, la tramitología que tienes que tener para tener un negocio formal. El segundo son los manejos, los permisos de construcción, la obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, el pago de impuestos, el comercio transfronterizo, es decir, la capacidad de que entren y salgan bienes y servicios en la frontera, el cumplimiento de los contratos, y eso ya tiene que ver con la parte judicial y la resolución de las insolvencias o la diferencia. Bueno, en eso Venezuela ocupó el año pasado. El informe de este año refleja los últimos 12 meses, quedó en el puesto 188. En opinión del analista, los datos del índice Doing Business, el Banco Mundial, sumado a las demandas contra Venezuela en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, hace muy complicado que capitales extranjeros tengan algún interés de colocar su dinero en nuestro país. Entonces, si tú eres miembro de una junta directiva y te dices vamos a Venezuela, y los otros directores te dicen pero mírale estos parámetros, y después te va mal, este director lo van a votar a esta empresa, porque claro, le dijeron mira, ¿cómo tú entraste? Si era eso, tú pusiste nuestro dinero a riesgo y bueno, ya no lo podemos recuperar, etcétera. Más Venezuela acumula en el centro del CIAD, y por cierto también del Banco Mundial, acumula más de casi 20.000 millones de juicios, de demandas judiciales porque incumplieron con los contratos acá, de las más conocidas, la que tiene ExxonMobil y Chevron y ellos, ¿no? Entre tanto, el presidente de Fedindustrias en el estado Táchira, Eleazar Useche, pidió la apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia antes del 31 de julio para evitar que se cumplan 6 años del bloqueo de los pasos regulares entre los dos países. Nosotros exigimos que se enserie la frontera aquí con Colombia. Nosotros necesitamos que esa frontera, como dijo Pietro, se legalice, se institucionalice y se enserie en términos constitucionales, en términos de derechos humanos. Y la historia se divide en dos: antes del cierre del 2014 y después del cierre que tiene que darse inclusive este mes,
porque nosotros como tachirenses exigimos y queremos que no se cumplan los 6 años de cierre. Queremos que se queden los 5 años y piquito, pero que no pase de los 6 meses. Por eso nosotros exigimos que la apertura tiene que darse antes del 31 de julio. Por su parte, la diputada del Estado Táchira de la Asamblea Nacional de 2015, Gaby Arellano, denunció este martes que la banda del Tren de Aragua controla las trochas entre Colombia y Ecuador para el tráfico de personas y pidió al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso abrir los pasos regulares para los migrantes que salen de nuestro país. A que estas mafias que auspicia, controla y dirige lo que está alrededor de Nicolás Maduro, pues tengan mayor ingresos de sus finanzas, porque le cobran entre 30, 40, 50 dólares al que tiene las capacidades para poder usar el paso hacia Ecuador. Llámese venezolano, colombiano, ecuatoriano, ahí no hay distinción de nacionalidad. Pero la presencia de esta banda criminal, repito, el Tren de Aragua, que tiene total control por todas las trochas que iría de Ecuador con Colombia y que opera desde Maracay, que opera desde Caracas, que trae a venezolanos con ofertas engañosas desde los valles del Tuy o desde Barcelona, testimonios que recogimos y que luego son explotados laboralmente o explotados sexualmente en el caso de las mujeres o que son llevados en barcos hacia el otro lado del mundo para usted saber qué terminan haciendo estos venezolanos. En internacionales, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que los ciudadanos no están interesados en la polarización de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, en momentos en los que el país se recupera de los efectos de la pandemia de coronavirus. Los colombianos quieren escuchar propuestas serias, dijo el mandatario, quien pidió un debate a la altura de la dirigencia política en el marco de su intervención en la sesión del Congreso colombiano este martes 20 de julio con motivo del Día de la Independencia. En este país que renace al sobreponerse a la pandemia, los colombianos no quieren que el debate político que se avecina para las elecciones del año entrante esté marcado por la polarización agresiva y la saturación de insultos y ataques personales. Los colombianos quieren escuchar propuestas serias y realistas, programas en el campo social, en la educación, en la salud, en la infraestructura, que resuelvan problemas de manera efectiva y sostenible. Los colombianos quieren un debate electoral reflexivo y de altura, y todos estamos obligados a hacerlo posible. En otras noticias, el asesor principal y director de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca, Cedric Richmond, y el director principal para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, mantuvieron un encuentro virtual con los líderes cubanos para escuchar sus recomendaciones y preocupaciones tras las recientes manifestaciones que se desarrollaron en toda Cuba. Del encuentro participó el cantante Alexander Delgado, director de la agrupación de Gente de Zona, quien explicó a Juan González los motivos verdaderos de la protesta. La mayoría no está pidiendo comida, internet, están pidiendo su libertad, que yo creo que ya les toca. Nosotros como artistas que hemos hecho este himno estamos pidiendo una gran ayuda. Ayudarnos a ver de qué manera, quién pueda escucharnos. La ONU, no sé. Los derechos humanos, el Papa, el presidente Biden. Alguien tiene que hacer algo por este país que está en esta situación en estos momentos, expresó el artista, uno de los intérpretes de Patria y Vida, la emblemática canción que se transformó en el símbolo de las protestas en Cuba. En Perú, el estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud concluyó que la aplicación de la dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm genera anticuerpos contra el COVID-19. En al menos el 96% de los inoculados, la investigación arrojó que una sola dosis de Sinopharm genera anticuerpos entre el 15 y el 31% de personas sin antecedentes de COVID-19. Un porcentaje que asciende entre el 96 y el 99% con la aplicación de la segunda dosis que completa el proceso de inmunización, tal y como lo reivindicó el Ministerio de Salud peruano Óscar Ugarte. La Organización Mundial de la Salud ha utilizado para incorporar la vacuna Sinopharm dentro del conjunto de vacunas que son parte del COVAX Facility, que es este programa a través del cual se distribuye y donde están Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm, AstraZeneca y otros, demuestran una alta efectividad para protegerse contra la enfermedad, pero sobre todo para evitar
la forma grave de enfermedad que lleva a hospitalización y sobre todo protección frente al riesgo de fallecer. En otras informaciones, la portavoz del gobierno de España, Isabel Rodríguez, advirtió este martes que la mascarilla sigue siendo obligatoria en toda circunstancia, salvo a exteriores cuando haya 1,5 metros de distancia de seguridad, y han instado a hacer cumplir esta norma. La funcionaria hizo la aclaratoria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser interrogada por la carta que el Íñigo Urkullu enviado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pide que el tapabocas vuelva a ser obligatorio al aire libre y medidas necesarias para dotar a las autonomías de un marco de seguridad jurídica suficiente. Para poder limitar la movilidad nocturna y el número de personas por reunión, por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, indicó que España figura entre los 3 primeros países de la Unión Europea en un porcentaje de personas completamente vacunadas contra el coronavirus. Las claves de este éxito, no me cansaré de decirlo, un éxito colectivo, un éxito de país, un éxito de todos, tiene que ver primero con la estrategia de compra anticipada de la Unión Europea. Ha resultado clave, ha resultado que era la estrategia adecuada, la estrategia necesaria para que nos haya permitido llegar hasta el día de hoy con los porcentajes de vacunaciones que tenemos en nuestro país. Pero también la apuesta del Gobierno de España, el liderazgo, por contar con un portfolio amplio de vacunas, con un peso importante, en este caso, de las de RNA. En otras noticias, el número real de muertes causadas por el COVID-19 en la India podría ser hasta de 10 veces superior a casi 415,000 registrados en el balance oficial, indicó un grupo de investigadores estadounidenses este martes. El estudio del Centro de Desarrollo Global estima entre 3.4 y 4.7 millones de personas murieron por este virus en el país de 1.300 millones de habitantes en el que inició la pandemia y junio de este año. Los decesos reales probablemente sean varios millones, no cientos de miles, lo que convertirán esto en la mayor tragedia humanitaria de la India desde la independencia, indicaron los investigadores. Por su parte, Bélgica rindió este martes un homenaje a las víctimas de las inundaciones que arrasaron la región de Lieja, en el este del país, hace una semana, en una jornada en la que el balance provisional de muertos por este desastre en Europa superó los 200. Lluvias torrenciales provocaron desbordamiento de ríos en parte de Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos, con incontables daños materiales y decenas de personas que aún son consideradas desaparecidas. Al menos 31 personas murieron en Bélgica, que este martes guardó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas, iniciando con un toque de sirenas en todo el país y que incluyó la detención del transporte público urbano. El primer ministro belga Alexander De Croo reiteró que ayer se declaró en estado de emergencia el país, producto de las inundaciones. Dada la magnitud y el alcance de la catástrofe meteorológica, ayer por la tarde se declaró el estado de emergencia nacional. La situación cambia minuto a minuto y en muchos lugares sigue siendo extremadamente crítica. En economía, Wall Street abrió este martes en verde y Dow Jones en industriales, su principal indicador, subía un 0.49%, tras la fuerte caída del día anterior, cuando vivió su peor jornada en meses. 5 minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 165.3 puntos hasta 34.127.77, mientras que el selectivo S&P 500 ganaba un 0.34% o 14.62 unidades hasta 4.273.11. Los precios internacionales del petróleo recuperaban terreno en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en un 67.38% el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $69.43 el barril. Y en los deportes, faltando 48 horas del comienzo oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, este martes por la noche en Sudáfrica
Se inician las competencias y se abrirán las puertas a la primera disciplina de béisbol. El partido entre la selección de Australia y Japón está pautado para las 9 de la mañana del miércoles en Japón, por lo que se desarrollan en horas de la noche del martes para América Latina. El encuentro marcará la apertura de la máxima cita deportiva que en este año se desarrollará en Tokio, tras la cancelación el año pasado por la pandemia. Y de esta manera llegamos al final de nuestro compacto informativo. Sigan con más de la programación de su RCN. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.